Bueno, con respecto de mi persona, bueno, pues soy de la República Independiente de Sevilla, quizás por el acento no lo notaréis tanto porque llevo muchísimos años dedicándome a esto y trabajando fuera de Sevilla. Pues he vivido en Barcelona, efectivamente en Interdigital, como decía antes el compañero. He pasado por weblogs, que a lo mejor weblogs no suena, pero si digo Shataka, Motor Pasión, Tendencias, pues sí que sonará. He sido responsable de weblogs, como digo, de Solocal, grupo Solocal, que había marcas como QDQ, Trazada, Optimiza. También fue responsable SEO de Solocal. Y bueno, pues ya hace unos 4 o 5 añitos que básicamente pues me dedico solamente como freelance a mis proyectos, a los de mis clientes, dando responsabilidad, dando respuesta a lo mejor a las preguntas que me haga sobre todo mi mujer. Bueno, pues eso, soy freelance de hace 4 años aproximadamente, ¿vale? Para mi proyecto, para mi proyecto. Bueno, esto va a ser el índice que va a dar soporte a esta pequeña charla entre compañeros de profesión. He pretendido hacer, por lo menos, que no sea como la charla de Carlos, ¿no? Que sea para explotar la cabeza, pero bueno, sí quizá que algo que pueda sonar chino, ¿no? Bueno, pues intentaremos resolver después las dudas que puedan haber. Bueno, básicamente esta charla está dividida en 4 partes, donde hay una parte de sobre la productividad, las particularidades de nuestro sector como freelance, en el caso del que ponía como ejemplo el nuestro, ¿no? Un poco sobre el club del pijama que lo llamamos, ¿no? Un poco sobre organización y control, API, fase de datos, pero por encima, sin entrar en parte muy técnica, ¿vale? Hay una segunda parte que lo haremos de prioridades y control de proyectos, donde pues eso, veremos algunos ejemplos de cómo controlo los proyectos, cómo procuro tener cierta anticipación a los problemas, qué herramientas utilizo para esa anticipación, o algunas de las más importantes las que utilizo para esa anticipación y la priorización también importante a la hora de cuando tenemos mucha tarea. A veces nos abruman la cantidad de datos que manejamos, pues a la hora de priorizar no todo requiere la misma atención por nuestra parte y a lo mejor el mismo rendimiento por parte de los resultados con respecto del cliente, ¿no? Entonces, veremos un poquito sobre eso y luego veremos algunos ejemplos sobre cómo podemos arañar ese tiempo, ese valioso tiempo que tenemos para mejorar la productividad con ejemplos. Por ejemplo, en el análisis de palabras clave, que yo por lo menos lo repito periódicamente todos los meses, o en los errores de rastreo básico que se pueden automatizar con 4 cositas de programación muy sencillas, o por ejemplo en el Keyword Research o por ejemplo en el seguimiento de la competencia, ¿no? Pues daré una serie de trucos, o al menos enumeraré los procesos, aunque no muestre código, porque entiendo que cada uno puede optar por diferentes fórmulas. Hay quien puede optar por PHP, hay otros pueden optar por Python, en fin, hay muchas fórmulas, ¿no? Bueno, lo que comento un poco las ideas y luego, dependiendo de cada uno y si tiene acceso a un programador o no, pues obviamente lo puede a lo mejor replicar y aprovechar este conocimiento que pueda desde mi parte modestamente compartir. Y por último hay un anexo donde pondré algunos recursos, hablaré de algunas herramientas y demás, pues obviamente que tengáis una presentación que luego compartiré donde tengamos un enlace a algunos de estos recursos que comento, ¿vale? Vamos al lío. La primera parte, como decía, es la de la productividad. Así, grosso modo, diríamos que la productividad es un indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la producción obtenida. Como decía antes, vamos a enfocarnos sobre todo a nuestra particularidad como freelance y somos 2 ojos, en mi caso que tengo gafas 4 o 5 si se cuenta el que tenemos al final de la espalda, pero somos muy poquitos recursos cuando tenemos que competir en casi igualdad de condiciones pues con otros equipos que son muy potentes y tienen muchísimo más personas, ¿no? Bueno, pues cómo podemos arañar para ser más rentables en nuestro tiempo de producción y poder, bueno, por lo menos eso, intentar competir, no competir, es una tontería decir competir un freelance contra una agencia, es una tontería, ¿no? Pero bueno, pero sí mejorar nuestra productividad y a nivel de negocio, como digo, sacarle más rendimiento al tiempo que dedicamos a los proyectos de clientes. Bueno, hay un estudio que se llama Panorama del Freelance en Europa 2001 que ha elaborado este año
la empresa Malt y Boston Consulting, que dice que dentro de los freelance digitales que hay en Europa, un 21% de esos freelance son españoles. Desde el 2009 hasta el 2021, el aumento del trabajador freelance autónomo del sector digital ha aumentado un 40%. Intuyo, además, que con estos, con estas pruebas que se han hecho con esto del coronavirus y que hay ciertos sectores que tienen cierta facilidad para trabajar desde, pues fuera de una oficina, quizá esto también va a seguir creciendo. Entiendo que afortunadamente, ¿vale? Porque bueno, la capacidad de montar una empresa freelance, digo una empresa con todos sus papeles correctamente y demás, pues evidentemente tiene una serie de ventajas, no vale para todo, por supuesto, ¿no? Pero tiene una serie de ventajas y entiendo que esto crecerá. Pero ahora mismo el 2021 con respecto al 2009 hay un aumento de un 40%. De ese conjunto de categorías de trabajo de los trabajadores freelance digitales, los que nos dedicamos al marketing y la comunicación, sabéis que somos hermanos, ¿vale? Somos aproximadamente un 21% de todos los freelance digitales que nos dedicamos a esto en España. Ahí tenéis una tablita, podéis consultar este informe de Boston y Malt. Con lo cual ahí tenemos, pues entiendo que tenemos un hub que va a crecer con respecto de personas que se dedican a lo mismo que nosotros. Hay una visión muy idealizada del trabajo que realizamos los freelance en nuestro sector. Coloquialmente, en algunos grupos en los que participo solemos referirnos a nosotros como el club del pijama. Hay una anécdota que suelo contar, no voy a decir quién, pero hay dos SEOs bastante conocidos, también senior ya, de muchos años a la espalda, lomo plateado que digo yo, pero insisto, no voy a decir quiénes, que se llamaron una vez para una consulta, unas dudas que tenían uno con respecto de un proceso, llamó al otro y al activar la webcam aparecían ambos dos con un pijama friki, uno de Spider-Man y otro de Batman. No voy a decir quién, pero esas cosas pasan, ¿vale? Pero bueno, en realidad la indumentaria sabéis que es lo de menos, ¿vale? Lo que sí que creo que hay que tener claro que, aunque con muchas licencias que nos podamos permitir, en mi opinión, y hablo es una opinión personal, los horarios que facilitan, pues eso, compartir la responsabilidad a lo mejor y la crianza de los hijos, conciliar, es uno de los más importantes que tenemos como ventaja, ¿vale? Hay otras ventajas y otras no ventajas, por supuesto, ¿no? Pero creo que tenemos que tener claro que esto no es un hobby, sino un negocio y, por supuesto, que nos paguen por hacer lo que nos gusta es estupendo, redondo, ¿no? Pero tenemos que poner el foco en los ingresos, los gastos, los beneficios, la productividad, que es muy tedioso, es administración. A lo mejor a mí particularmente me frustra bastante, pero hay que hacerlo por eso, porque es nuestro futuro, es nuestro negocio, ¿vale? Es nuestro modo de vida, el sustento. Decía en la campaña del 92 de Bill Clinton contra George Bush, el eslogan que utilizaron, uno de los eslogans más conocidos es la economía, stupid, ¿no? It's the economy, stupid. Bueno, es la economía estúpido, efectivamente. Esto no va de un hobby, sino que es un negocio para nosotros. En nuestro proyecto, y ahí hay pues una similitud también otra vez con lo que decía Rafa, quizá que peinemos canas, creo que él peina menos que yo, no voy a hacer el chiste, pero es fundamental la organización y el control. En mi caso, por ejemplo, es imperativo tener claro, para mí, los tiempos de producción, asociando esos tiempos de producción o los gastos que puedan tener, gastos directos como puedan ser, por ejemplo, compra de enlaces o herramientas específicas. Pues, no sé, se me ocurre en un proyecto grande a lo mejor utilizar un Screaming Frog no es rentable, te tienes que ir a lo mejor un Botify para ese proyecto en concreto y Botify tiene un coste importante, ¿no? Pues se lo asocias a ese proyecto, ¿no? Entonces, asociar, como digo, los tiempos de producción o los gastos directos, como esa compra de enlaces, como esas herramientas específicas, a tareas y proyectos, para mí es vital. Incluso os diría más,
En mi caso, además, que invierto mucho tiempo en eso, en investigación, en I+D, mejorar procesos, herramientas, crearme herramientas, que me creo muchas herramientas para esa mejora de procesos, también tenemos que registrarlo, ¿vale? Además, el aprovechamiento de esta información es vital para hacer, pues, por ejemplo, proyecciones de gastos e ingresos o controlar la rentabilidad de esos proyectos me parece básico, ¿no? Pero, ojo, en mi caso, hablo de mi ejemplo personal, ¿vale? La información que voy registrando de tiempos de procesos por tareas, que agrupo por tareas, por tipología de tareas, etcétera, etcétera, me sirve además para hacer estimaciones de horas de esfuerzo, por ejemplo, cuando hago un presupuesto, ¿no? Tengo los proyectos categorizados por sector, las páginas indexadas, así como, por ejemplo, la media de la página que tienen los competidores directos, y luego, teniendo en cuenta esos sectores, el volumen de páginas o la diferencia de backlink, por ejemplo, es relativamente sencillo hacer esas estimaciones. Por lo tanto, creo que debemos controlarlo, pues eso, y tener organización y control sobre estos datos, ¿vale? No es, se me ha ocurrido hacer una cosa, no, es planificación, tarea, tiempo y mejorar mes a mes con los diferentes procesos. Con respecto de las herramientas con API, pues lógicamente facilitan mucho la optimización. Parece una tontería, ¿no? Pero utilizar, por ejemplo, un gestor en mi caso, un gestor de proyectos, facturación, gestión comercial, que en este caso además es una herramienta española. Yo uso este CRM español que se llama Village, luego os muestro el enlace, que está además basado en la nube, con lo cual no tengo que instalarme nada, y me permite, sobre todo, por el motivo por el que lo elegí, es que me permite compartir la información que voy almacenando en el propio gestor de CRM, pues, tanto de oportunidades comerciales como de las propias facturaciones, etcétera, o esos tiempos de producción invertidos por proyecto y demás. Que esta herramienta permita compartir esa información a través de API me resulta fundamental para luego cruzar información, pues eso, con el resto de herramientas que vamos utilizando en el día a día. Hace tiempo ya que el grueso de mis proyectos son, además, para agencias para las que trabajo. Yo trabajo como freelance de marca blanca, por eso quizás no me veis que me prodigue mucho, ¿no? Pero trabajo sobre todo como freelance de marca blanca para agencias y sobre todo lo que más me esfuerzo es ofrecerle toda la información de manera organizada y lista para que sepan en qué ocupo mi tiempo con sus clientes, ¿no? No son míos, son sus clientes. Cuánto cariño le pongo a sus clientes. Entonces, hacer eso y que la herramienta me facilite compartir API, pues me parece vital. No es una tontería, o sea, perdón, parece una tontería porque no es una herramienta de SEO, no. Oye, pues al final todo tiene su repercusión con respecto de la organización y el tiempo que dedicamos y la optimización del tiempo que dedicamos, ¿vale? Sí que tenéis que tener claro que recibimos, no sé, inputs y recopilamos información de muchísimas herramientas. Fundamentalmente podemos decir que un SEO es un analista de datos orientado al ranqueo. Y recopilamos mucha información de muchas fuentes, la cruzamos, la analizamos con el objetivo de optimizar, por supuesto, los proyectos que promocionamos para que se muestren en las mejores posiciones posibles de los resultados orgánicos en los principales buscadores, pero toda esa información que generamos, que creamos, que movemos, tiene que almacenarse, ¿no? Y esa información obviamente no se puede hacer en una hoja de cálculo. En mi caso, en mi opción personal, la que yo he decidido, hay otros compañeros como Iñaki Huerta que utilizan otra base de datos, la de Google en concreto, pero yo particularmente lo centralizo todo en una base de datos en MySQL, ¿vale? Pensar que una hoja de cálculo como Google Spreadsheet, por muy potente que sea, la nube y demás, es potente, pero no es una base de datos, se te puede estropear y liar la parda como pierdas información, ¿no? Sobre todo porque veremos más adelante que hay cierta información que es muy útil y que se pierde, por ejemplo, lo de Google Search Console. Pues eso, en mi caso utilizo MySQL para almacenar toda la información que genera mi trabajo, ¿no? Los datos de los proyectos, la evolución del tráfico, con Analytics, SEO Console, las palabras clave, el estado de las instrucciones y las implementaciones, los backlinks, la evolución de las posiciones, etcétera. Obviamente las diferentes tablas que voy creando en MySQL generan una serie de ID que me puedan permitir vincular, pues por ejemplo, en un proyecto, vincularlo con la ID de proyecto de SEMrush, por ejemplo, ¿no? Para que pueda cruzar y hacer joins con esa información que proporcionan estas herramientas, como digo, Village, SEMrush, etcétera.
Con respecto de las prioridades y control de proyectos, la prioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, ya sea en tiempo y en orden. Ya he dicho antes que mover mucha información puede parecer que todas requieren nuestra atención, pero no siempre es así. Y luego, además, no siempre es igual de rentable todo. Una acción no siempre es igual de rentable que otra en un proyecto, ¿no? Pues eso, hay que aprender a priorizar. Particularmente me gusta mucho cómo lo hace también Iñaki Huerta. Cómo prioriza las tareas es algo del que creo que debemos aprender mucho todos, por lo menos yo. En mi caso, además, tengo organizado el panel de control de proyectos de manera que se muestra un porcentaje de cómo está la implementación del conjunto de instrucciones que se le ha pasado al cliente, en qué porcentaje de implementación está, cómo evoluciona el proyecto. Hago un forecast diario, hago uno mensual y uno diario, una predicción, vaya, de cómo va a acabar el mes con bastante anticipación. Y luego el estado de la agrupación de las diferentes tareas fijas mensuales. Antes pintaba Rafa una gráfica diciendo que hacíamos una serie de tareas, pero que no eran tareas que cuando terminabas volvías a empezar. Bueno, hablamos de optimización. El SEO, la última O de SEO viene de la palabra optimización, ¿no? Y optimización se suele reflejar en el círculo de Deming, que es una gráfica donde un proceso se alimenta del anterior y así sucesivamente para nunca acabar, un proceso de mejora continua que se llama, ¿no? Bueno, pues hay una serie de tareas que son fijas, son mensuales, porque son periódicas y bueno, con esta herramienta que está hecha en PHP, aunque se puede hacer también con las hojas de cálculo de Google Spreadsheet que permiten conectar con las APIs, con base de datos, como quieras, con relativa facilidad si te manejas con JavaScript. En mi caso, como digo, está hecho en PHP, pero se puede hacer también con Spreadsheet, ¿no? Bueno, en el fondo se trata de saber si puedo tener problemas o de organizar el trabajo. ¿Qué tengo que hacer mañana? Ahí podéis ver la columna donde voy enumerando el porcentaje de la implementación, cómo está la implementación con respecto del conjunto de instrucciones. No siempre soy mi equipo, ¿vale? Porque yo subcontrato las implementaciones. No siempre es mi equipo el que implementa, a veces implementa el cliente. Bueno, pues me interesa controlar cómo está el estado de esas implementaciones, ¿no? Y luego, como digo, pues aparte de mostrar la evolución, veis un poco también una línea pequeñita gris, que es el forecast de cómo va a acabar el mes. Y me permite esas etiquetas verdes o naranjas, me permiten saber ya desde el día 7 os puedo decir que con bastante acierto si va a haber problemas de tráfico a final de mes o no. Luego puede ser problema, puede ser un tema estacional, pero está comparando con respecto del año anterior. Por lo tanto, evidentemente está desestacionalizado. Bueno, salvo este año que, como sabéis, es muy raro porque, bueno, el año pasado, este año 2020 y lo que llevamos 2021, se ha caído todo con respecto de otras etapas anteriores, ¿vale? Bueno, anticiparse a los problemas. Ya he comentado antes que me gusta mostrar ese forecast. La información que se muestra en este detalle que os estoy mostrando en la pantalla, de la evolución del tráfico, el forecast, incluso a lo mejor no sé si se aprecia correctamente, pero hay también una línea en verde pistacho que muestra también la estacionalidad del proyecto para ver si cuando un tráfico me sube o me baja está relacionado con la estacionalidad del proyecto. La estacionalidad es un dato que saco por ejemplo, del planificador de palabras clave. Cuando subes un conjunto de palabras vitales para el negocio o aspiracionales porque las quieres posicionar y te vas al planificador de palabras clave de tareas de Google Ads o te vas a SEMrush, que también te da en estacionalidad, puedes obtener esa información de cuánto se busca al mes esas palabras, ¿no? Pues me permite también dibujar de fondo si mi tráfico sube o baja de manera acorde a esa estacionalidad, ¿vale? Y luego la previsión, ese forecast que se actualiza diariamente, que ya decía antes que os puedo asegurar que desde el día 7 de cada mes ya es bastante ilustrativo y permite anticiparme con bastante tiempo sobre cómo va a acabar el mes bueno, pues es mucho más fácil avisar al cliente, oye, vamos a tener problemas, que llamarlo a posteriori y darle excusas, ¿no? No es lo mismo una excusa que un aviso con anticipación, ya os lo digo. Los clientes cuando lo llamas con problemas, después para dar excusas, se te caen. Bueno, pues prefiero ser proactivo en ese caso.
Lo que muestro que estáis viendo está desarrollado en PHP, se conecta con la API de Google Analytics a través de las clases de PHP de Google. Podéis conectaros con esas clases, con pues, Analytics, Google Search Console, en fin, a todos los servicios de Google. Pero luego es relativamente también accesible hacerlo mediante Google Spreadsheet y el complemento de esta hoja de cálculo de Google Spreadsheet de Google Analytics, por ejemplo, o con el de Google Search Console también se puede, ¿no? La función forecast, pues la función forecast es una función nativa estándar de Google Search Console, perdón, de Google Spreadsheet, que lo que hace básicamente le pasas una serie de meses previos, que en mi caso son 13, y te pinta cómo va a ir los meses posteriores, ¿no? Es muy sencilla de implementar y te permite un poquito ver, anticipar cómo va a venir el futuro. Bueno, entre comillas, ¿vale? No es una hoja. Mañana cambia Google un algoritmo, no te pilla a pie bueno, te pilla a pie cambiado, pues, un Web Core Vital, si no te has preparado y te vas a caer, diga lo que diga la estética del mes anterior, ¿vale? Porque prácticamente es como si partieras de cero, ¿no? Bueno, pues lo he dicho, y el mes es el curso que muestro y calculo a diario. En las clases que imparto en el máster SEO técnico de Webpositor, por ejemplo, uno de los primeros ejercicios que hago con los alumnos es que se creen una herramienta para controlar todos los proyectos a la vez, como la pantalla que habéis visto antes, y que se puedan programar para diariamente sentarse en su silla y ver cómo va a acabar el mes actualizando los datos. O sea, que es muy fácil de hacer, bueno, fácil, es relativamente fácil de hacer sin a lo mejor necesitar programación PHP y nada, basándose en eso, en la Google, en Spreadsheet y los complementos de Google Search Console, de Google Analytics, etcétera. Otro recurso importante para mí a la hora de anticiparme a los posibles problemas es el panel de proyectos de SEMrush. La licencia que tengo yo es una licencia de proyectos, ¿no? Y lo bueno que tiene la licencia de proyectos es que cuando configuras, por ejemplo, los rastreos de manera semanal, me envía alertas, cada lunes en mi caso, como yo lo configuro, con los cambios de salud del proyecto. Cambios de salud porque es como lo llaman ellos, ¿vale? Pues han salido errores nuevos y te salta el pico y te llega una alerta, bueno, estás pendiente de manera proactiva sin estar todos los días enchufado al Screaming Frog, ¿no? Eso, informes de la salud del proyecto, la calidad del perfil de backlinks, etcétera. Esto, como digo, me evita tener que estar tan encima y facilita a la hora de priorizar las áreas y proyectos a revisar con especial atención. Pues me saltan esas alertas, si te va a caer el tráfico, tienes picos de problemas, pues a ese es el que atiendo primero, ¿vale? Ya digo que es más fácil ser proactivo que dar después una llamada dando excusas. Quien mucho abarca, poco aprieta. Como decía antes, hay muchísima información que generamos, que parece que es importante y reclama nuestra atención. Y una manera de poner orden a las acciones es una matriz o caja. Este gráfico que veis se llama matriz o caja de Eisenhower, ¿vale? Y básicamente la idea es organizar las tareas en 4 cuadrantes cuyos ejes son importancia y urgencia, y estos cuadrantes pues irán del valor 1 al 4 según la prioridad. Harás antes lo que tenga valor 1 y harás finalmente lo que tenga valor 4. En mi caso, además, en lugar de la urgencia, lo que tengo en cuenta es la dificultad. Y en las instrucciones, por ejemplo, que almaceno, que voy generando en la base de datos, pues indico si estimo que al implementarse va a tener alto impacto en el SEO, pues tendrá importancia, o si requerirá, por ejemplo, de recursos técnicos, no es lo mismo optimizar un title que, por ejemplo, tener que tocar un HT Access, que a lo mejor el técnico, la persona que va a implementar, no tiene conocimiento y hay que tirar de un programador, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esa dificultad. Así, si algo es importante y fácil, se priorizará en el primer cuadrante, en orden 1, si es importante y es difícil en 2, si no es importante y fácil en 3, y por último, y si no es importante y además difícil, pues en 4, tomada por saco, ¿no? ¿Dónde podemos automatizar? El objetivo de la automatización de procesos es reducir los costes sustituyendo mediante procesos automatizados que se aceleren tiempos de ejecución de tareas y eliminando errores que podamos cometer de forma manual. Es importante, a veces también los errores nos provocan invertir demasiado tiempo, ¿vale? Bueno, pues la automatización también ayuda en ese sentido, no solamente ganar el tiempo por hacer menos cosas o hacer cosas de otra manera, automáticas, sino también cometer menos errores, ¿no? ¿Dónde?
periódicamente invertimos el tiempo. Quien piense que se puede automatizar todo, al menos al día de hoy, creo que se equivoca, ¿vale? El día de mañana no lo sé, no pongo la mano en el fuego, pero a día de hoy, el perrete. A día de hoy no pongo la mano en el fuego porque se pueda hacer mañana, ¿vale? Cierra la puerta, por favor. Lo que está claro es que un proyecto SEO del tipo fee mensual, que es lo normal para... O sea, puedes hacer una auditoría one-off, donde auditas, pasas las instrucciones, termina, haces un breve seguimiento a lo mejor y haces muy buena. Y otro sería el fee mensual, donde mes a mes vas haciendo ese seguimiento, ¿no? Bueno, pues básicamente hay una serie de tareas que se repiten todos los meses, pues tareas enfocadas, por ejemplo, al reporte o en tareas enfocadas más a la auditoría o a la instrucción y el seguimiento de implementaciones, ¿no? Ahí es donde podemos automatizar, en mi opinión. Habrá mucho más, obviamente, ¿no? Pero creo que estos 3 grupos son los más importantes. No estoy diciendo que a la hora de reportar se pueda automatizar todos los reportes. Cualquiera que se dedica al crawl o a la analítica web sabe que no hay un análisis estándar y todo nuestro... todo depende de lo que quieras buscar o corroborar, ¿vale? Entonces, no estoy hablando de esa parte. Estoy hablando de, por ejemplo, la descarga de datos para reportar el mes en curso, ¿no? A eso me refiero. Nuestro trabajo debe ser analizar y dar al coco, no recopilar y copiar y pegar datos, creo yo, ¿eh? Vamos a ver unos ejemplos. Lo que estáis viendo se llama gráfico de Trimap. En él estoy mostrando la importancia de las palabras clave por captación y cómo evolucionan con respecto del periodo anterior que he mostrado en el reporte. Bueno, te decía, Rafa, que básicamente ya lo que reporta es una hoja, ¿no? Pues yo básicamente ya es la misma. Convoco al cliente que acuda al dashboard que generé con mucha automatización y sí que le mando a lo mejor el día 1 le mando un resumen con texto, ¿vale? Invitándola a entrar. Pero no invierto un minuto en hacer un reporte, a no ser que sea un problema puntual y tengas que atender por fuera de lo que tenga automatizado, ¿vale? Pero bueno, si se trata de rentabilidad, tengo que procurar meter al cliente en ese embudo de esa operativa de trabajo. Si no, pierdo pasta, tiempo que tengo que dedicar a hacer presentaciones o a hacer reportes y ponerle un lacito para que quede bonito, es tiempo que no estoy dedicando a otro proyecto o ganando pasta. Vaya, básicamente, insisto, estos son negocios, no es algo para divertirse ni para que quede bonito. Lo que decía, estaba mostrando esas palabras clave, el tamaño en un trimap indica la importancia, en este caso está mostrando los clics, y el color es cómo evoluciona la visibilidad con respecto del periodo anterior con el que estoy comparando, ¿vale? La visibilidad es un concepto calculado, ya lo sabéis. En mi caso lo tengo de Google Search Console, que hago esos cálculos, pero SEMrush, por ejemplo, también lo ofrece. En mi opinión, creo que es más útil el de Google Search Console porque tengo una información más rica y SEMrush calcula la visibilidad en base a la muestra en la que ha localizado nuestra página en qué palabra clave está posicionada. Así que me parece más rico el de Google Search Console, ¿vale? La visibilidad tiene en cuenta el potencial de la palabra clave y el ranking en el que aparecemos con ella, los resultados de búsqueda. Y básicamente, por poner un ejemplo sencillo, no es lo mismo ser top 1 para una keyword con una búsqueda potencial de 10 búsquedas mensuales que un top 7 en una que tenga 7.000, ¿no? Eso es la visibilidad. A día de hoy, si hay una herramienta fundamental para desarrollar nuestro trabajo en Google, es Google Search Console. Sabéis además que desde la securización de la SERP con el protocolo HTTPS, Google Analytics no recibe bien la información relacionada con las palabras clave por las que captamos tráfico. Y ese relevo lo cogió Search Console, que es la alternativa que nos queda. Además, aunque la información no llega completa, me refiero a Google Search Console, porque Google lo sube lo que le da la gana, lo que quiere, en mi modesta opinión sí que creo que es más útil mirar la información de Google Search Console que la antigua que podíamos mirar en Analytics. ¿Por qué? Porque Google Search Console muestra impresiones y Analytics solo mostraba la sesión, la visita. Y no es lo mismo poder analizar cuántas veces ha llegado al área, utilizando símiles futbolísticos, claro, que poder medir solamente los goles, ¿no? Si podemos medir las fases previas, podemos mejorar los procesos para que entren más goles. Y eso sí lo aporta Search Console y antes Analytics no lo aportaba. Creo que ahí hemos ganado, ¿vale? Otra particularidad por la que nos conviene periódicamente entrar en Google Search Console es para guardarnos los datos. Sabéis que Google Search Console antes solamente mostraba 3 o 4 meses, creo que era, ahora muestra hasta 16 meses.
Y si no guardamos esa información que es vitalísima, es riquísima, la perdemos y eso no mola. Entonces, al igual que en Analytics, es posible automatizar la descarga de los datos usando Google Spreadsheet y un complemento gratuito que se llama Search Analytics for Sheets, que podemos enchufar a Google Sheet y obtener la información de palabra clave y URL. Una ventaja que tiene mirar la información a través de la API de Google Search Console mediante este complemento o programando con PHP, como queráis, es que podemos entrar a obtener los reportes donde ves en una tabla la palabra clave y la URL que te capta tráfico. Si navegáis por la web de Google Search Console no es posible. O ves las palabras clave o ves las URL y lo rico es verlo los dos, ¿no? Bueno, pues como digo, se puede hacer con Spreadsheet y un complemento que se llama Search Analytics for Sheet. No sé qué tiempo me queda, no creo que me quede mucho tampoco de presentación, ¿eh? Voy terminando. Bueno, como sabéis, Screaming Frog permite además también programar las tareas y los rastreos y los informes que quieras automatizar, ¿no? Puedes generar los diferentes proyectos en los que quieres que se active solo Screaming Frog, salta y te reporta pues, lo que tú quieras, los informes que tú quieras, con la configuración de rastreo que quieras, ¿no? Yo particularmente hacerlo en un equipo en casa pues no me parece útil porque hay ciertos proyectos que tengo que son demasiado grandes quizás y me ocupan un equipo, bueno, con la cantidad de RAM que se lo come, que es un costo, pues básicamente no me dejan utilizar ese equipo. Entonces, o bien tengo un equipo adicional o lo que hago es subcontratar un servidor en la nube, ahí tengo instalado Screaming Frog y lo dejo trabajando y automatiza las descargas. Esos archivos, además, es relativamente sencillo hacer un pequeño script, en mi caso, que lo utilizo con MySQL, pero es relativamente sencillo hacer un script que vuelque esos reportes en la base de datos MySQL, que es la que decía antes en mi caso, insisto. Con esos datos cargados es muy fácil crear plantillas de instrucciones automatizadas, por ejemplo, para los errores 404 o errores 500, las redirecciones innecesarias en el rastreo, etcétera. Incluso podemos automatizar las instrucciones de duplicidad o alta similaridad de contenido, que ya sabéis que Screaming Frog ya sí lo analiza, sí mide los hubs de URLs que tienen alta similaridad. Bueno, pues también se puede automatizar pues simplemente pues eso, subiendo a una base de datos MySQL esos reportes de Screaming Frog, pues es relativamente sencillo hacer una plantilla que diga, oye, estas URLs coinciden en un N%, un 75, un 80% con respecto del contenido y tienes que hacer, pues eso, o bien la reescribes o bien la unificas. Bueno, insisto, se pueden hacer plantillas automatizadas para generar esas instrucciones de manera automática, ya que hemos perdido el SafeCont, bueno, pues tenemos que buscar un poquito la vida, ¿vale? Con calidad, quiero decir, claro. El seguimiento de la competencia. Bueno, aquí básicamente tirar de la API de SEMrush, que si hablamos de automatización, debéis entender que es útil tener conocimientos de programación y si no los tienes, ya sabes que, como diría Ali G, bueno, los que sois mayorcetes sí conoceréis a Ali G, pero los jóvenes no sé si tendrán claro quién es Ali G. Un crack, una película divertidísima. Bueno, podría decir que los programadores son nuestros amigos, ¿no? Como diría él. Insisto, si no tienes idea de programación, pero tienes claro lo que necesitas, tirar de un programador es conveniente y ellos tienen también, como nosotros, la necesidad de comer, hay que pagarles, ¿eh? Ojo, no son favores. Este proceso descarga periódicamente los datos de tráfico, las páginas indexadas, perfil de enlaces o palabras clave, entre otros datos que posicionan o compran en Google Ads los principales competidores y, como digo, la fuente es SEMrush. Pinto la información, la reporto, pero de ahí luego veréis que la vamos a utilizar también para procesos posteriores. Por ejemplo, a la hora de hacer el keyword research, ¿no? Alguna vez he publicado por ahí algún artículo, un post donde publico un proceso para automatizar, detectar y analizar las brand search terms, que serían las palabras clave de marca propia, ¿vale? Que eso no es mérito de un SEO. Posicionar por palabra clave de marca no es mérito de un SEO, ¿no? Pues para poder analizarla, cuáles son de marca, cuáles son no de marca y reportarla luego también en el reporte mensual, publiqué ya hace mucho tiempo ese artículo. Lo tengo que reeditar porque ya es viejo, pero está vigente.
Bueno, y esto permite, por supuesto, reportar, como digo, reportar el tráfico orgánico de un proyecto, insisto, cuánto es de marca o cuánto es SEO, ¿no? Además, periódicamente actualizo el Keyword Research mediante la API de SEMrush fundamentalmente. Utilizo también alguna otra, por ejemplo, para el tema de páginas indexadas, que no me lo devuelve SEMrush, pero básicamente para Keyword Research utilizo la API de SEMrush, que me parece mucho más rápida que la de Google Ads y más accesible que la de Google Ads. Me refiero a nivel de API, ¿eh? Luego, como descargo periódicamente las palabras claves por las que aparecen según Google Search Console el propio proyecto, que ya lo he comentado antes, cruzo esa API con SEMrush y descarto, por ejemplo, las keywords que no tienen tráfico y me quedo con las que sí. Luego, por ejemplo, descargo periódicamente las palabras por las que se posicionan los competidores con SEMrush, lo puedo observar con la API de SEMrush, descarto las que no tienen tráfico y me quedo las que sí. O miro, por ejemplo, con la API de SEMrush las palabras clave que compran en Google Ads los principales competidores, descarto las que no tienen tráfico y me quedo con las que sí. De ese listado de keywords que no he descartado, que me he quedado, descarto, por ejemplo, también las que tienen cero búsqueda. O descarto los misspelling conocidos, como por ejemplo las que contienen palabras como Wikipedia, Yahoo, o esas conjunciones, misspelling, errores como no sé qué, de la no sé cuánto, de la todo junto. Bueno, pues voy descartando esos misspelling. Luego pido a la API de SEMrush que me muestre las palabras claves relacionadas con esas que al final han pasado la criba. Cruzo la keyword de marca propia con la de los competidores, la de las marcas de los competidores y voy categorizando de manera automática, pues si es la palabra clave es de marca propia o es de marca de competidor. Básicamente es una, como lo voy registrando todo en MySQL, es una query que a la base de datos MySQL que me permite detectar si contiene palabra clave del competidor o mi marca, etcétera, etcétera, ¿vale? Las keywords que se posicionan habitualmente, que os recuerdo que descargo de Google Search Console, periódicamente, las marco como relevantes, pues si se van repitiendo todos los meses es una palabra clave relevante para el proyecto. Las keywords comunes por las que se posicionan más de un competidor también las marco como relevante para el proyecto. Uso un algoritmo de stemming que agrupa las palabras por las raíces comunes y eso me permite, pues, en lugar de trabajar a palabra clave concreta, que ya sabéis que el SEO de palabras clave ha muerto, ir más a intención de búsqueda. Hay también por ahí una charla para Sistrix de MJ Cachón que se llama La intención es lo que cuenta, que os recomiendo que reviséis porque da también muchos tips para automatizar la identificación de las palabras clave en un proceso automático de Keyword Research. Os invito a que la miréis. Bueno, en definitiva, voy cruzando una serie de procesos, como por ejemplo con Meaning Cloud para detectar el idioma, etcétera, etcétera. Y como veis, todo ese proceso que finalmente a lo mejor te reporta un listado de 700, 800, 1000, 1200 palabras clave, pues al final se quedan que a mano, a lo mejor tengo que revisar 100 o 150 y a lo mejor promocionar alguna de relevante para mi negocio a vital para mi negocio, que sería a lo mejor la única parte manual. Pero bueno, no es lo mismo descargar todo, hacer la mano para 1000, 2000, 3000, 7000 palabras que dedicarte solamente a invertir tu tiempo en revisar 100 o 150, que eso te lo ventilas en minutos. Como anexo, bueno, os doy un enlace a Village, el complemento de Google Analytics para Spreadsheet, complemento de Sales Analytics for Sheet para Spreadsheet, para Google Search Console, para los datos de Google Search Console, el de Google Ads para Spreadsheet, la API de SEMrush, la intervención de MJ que comentaba antes, y luego, como sé que muchos no somos profesionales de la programación, aunque tengamos ciertos conocimientos, y a veces para poder hacer todo esto de automatización debemos recurrir a compañeros. He puesto a Fede Gómez, que sabéis que afortunadamente ya ha salido un proceso coronario, ha tenido problemas de corazón, ya está operativo. Y bueno, él se dedica a esto, a programar y es SEO, con lo cual creo que es un recurso también muy útil, muy importante para, si necesitamos automatizar, tirar de profesionales como él para esta tarea. Y creo que hemos terminado. No sé si he estado en tiempo o no. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algún insulto, paso a estar disponible con vosotros en el común que tenemos en YouTube. Genial. Pues muchísimas gracias, José, por la presentación. Ha sido magnífica.
Buenísima. Con bastante información sobre temas de dashboards y eso, procesos que al final son cosas que igual pasan a veces desapercibidas, pero que son súper interesantes para tratar con clientes y con proyectos nuestros incluso. No hace falta que sean clientes, para tener un poco de orden en lo que Todo hacemos atado. y conseguir algunos insights interesantes. Sí, básicamente se trata de eso. Estamos solos, por lo menos que tengamos... se puede tener un ejército pequeñito como el de Israel, por ejemplo, pero tutearle a cualquiera que sea mucho más grande, ¿no? Pues eso, por lo Sí. menos que tengamos acciones y tareas y herramientas de calidad. Sí, y oye, también me ha parecido muy interesante el comentario que ha hecho sobre Fede, que desde aquí pues quiero también mandarle un abrazo a Fede, que me alegro mucho que haya salido del hospital y que esté bien, porque se le ve ahí Sanote comentando. Así que Sí. Fede, muchas gracias por pasarte por el evento y me alegro que esté yendo todo bien. Totalmente, José, una pasada de conferencia y es para verla varias veces, desde luego, porque hay un montonazo de información. Ahí, como comentaba también José Luis, que dentro de una semana cuando procesé toda la información, así que muchas gracias por traernos tanta información. Yo personalmente también soy como tú de productividad, me encanta la productividad y de hecho, dentro de Quonos ya tenemos varias clases en las que profundizamos mucho en ella porque lo considero algo tan importante. Controlarlo, establecer bien tu jornada y establecer todos los procesos necesarios para que a ti te quite el mínimo tiempo posible y con el mínimo tiempo posible puedas hacer lo máximo, que es de las habilidades para mí más importantes que me han hecho mejorar a nivel profesional. Sí. Podemos trabajar en pijama, pero hay que estar claro que esto es nuestro negocio, ¿eh? Yo me he sentido muy identificado, ya no tanto por el pijama de Batman, que también lo tengo, sino por el tema de la conciliación, como decías, de acomodar horas al final a la jornada. Justo la semana pasada publiqué un vídeo muy en la línea de esto y de medirlo absolutamente todo, porque al final, pues es eso, estamos en casa y hay que cuadrar muchas cosas. Sí. Bueno, y es tarea de varios, no es tarea de uno solo, ocuparse de la casa y de la familia. Afortunados, ¿eh? Somos afortunados, entre comillas. También, no sí, todos sí. tienen tampoco esa suerte de poderlo hacer, ¿eh? Totalmente. Lo he dicho, José, muchísimas gracias por habernos traído tanta información. Y tienen la gente para todos los asistentes para verlo unos cuantos días y para acabar de procesar, organizar, asimilar y aplicar sobre todo esto que nos has traído. Así que muchas gracias, José, por estar hoy aquí. A vosotros, un placer. Gracias, José. Un abrazo. Gracias, adiós. Abrazo.